Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están mis queridas embajadoras? Bienvenido, profesor Carlos, en tu segunda sesión del taller de SQL. Gracias a todas por estar aquí en esta segunda sesión y hoy sábado 19 ya de julio estamos también aquí un poquito pues dolida por la fallecimiento de la madre de Eva y quiero antes de comenzar pedirles a que nos unamos en un momento de recogimiento, de respeto. Ayer en Venezuela partió de este mundo la señora Eva María Álvarez, madre de nuestra querida líder fundadora de la red Impacta Data, eh, Eva Álvarez. Eva ha sido siempre una mujer muy profunda, comprometida, muy querida por toda nuestra comunidad y guía cercana, generosa y valiente. Hoy como red queremos acompañarla con el corazón y en el pensamiento, honrando la memoria de su madre, acompañando su dolor desde la distancia. Les invito a que guardemos juntas un minuto de silencio por el descanso eterno de la señora Eva María de Álvarez y como muestra de nuestro cariño y apoyo a Eva en estos momentos tan difíciles. Así que iniciamos el minuto de silencio. Colocar aquí ha culminado el minuto de silencio. Muchas gracias de todo corazón a todas ustedes. Bien, ahora sí, vamos a iniciar. Voy a proyectar para dar la presentación y le damos de luego el espacio al profesor Carlos. Así que voy por aquí para que lo hagamos totalmente formal. Quiere decir que hoy estamos ya en la segunda sesión, sábado 19. El taller es de SQL básico para consultas de datos. Nuestro profesor Carlos Rafael Soto, sé que todos los conocen, muy querido también, también muchos años como relator en los bootcamps de CDI Chile. Hay otros grupos de embajadoras que no lo conocieron, pero él es experto en ciencia de la computación, en ciencias de datos, en Excel, en Power BI. Es un, bueno, un buen, siempre está investigando, siempre está actualizando en su canal de YouTube. Síguenlo, por favor, búsquenlo, como ahorita él dice su canal, siempre, bueno, Carlos Soto, y lo van a encontrar. Experto también en Power Query, en DAX, en Python y en SQL, por supuesto. Su, hoy lo que vamos a aprender en su taller es consultar las bases de datos usando el lenguaje ya de SQL para filtrar, ordenar y seleccionar información útil, creando consultas simples para el análisis de datos y siempre con la lógica detrás del manejo de esas estructuras de datos. Pueden conectar con el profesor Carlos, ahí está el link, pueden escanear el código QR y seguirlos para que pues tengan también amplíen su red de contactos en LinkedIn. Todas recuerden nuestro canal de YouTube, está nuestro Instagram, sigan, comenten, eso nos ayuda a la visibilidad como @red Impacta Data. Así que nada, bienvenido profesor Carlos, así que dejo de compartir y toda la cámara, el audio y el escenario es todo tuyo. Adelante, profe. Hola Claudia, gracias. Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Cómo quito los subtítulos de Zoom? No lo consigo dónde quitarlos. Compartir. Lo que pasa es que, claro, tengo una ventanita de Zoom y toda la ventanita la está ocupando el subtítulo. Pero bueno, no importa, no importa. Vamos a... Ahí lo ignoramos. Hola Carlos, Muy bien. perdón. Hola, ¿cómo Hola estás? Buenos Silena. días. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mira, en la parte de más, donde hay tres puntitos, deja de compartir un momentito. Ahora, ¿cómo dejo de compartir? Ah, ya. Allá, de arriba, para que, ajá. Hay Sí, tres sí, sí, sí. puntitos donde dice más. Ujú. Aprieta allí y hay una parte que dice subtítulos. Ok, Arriba, ya lo encontré. Ujú. quítalos, elimínalos. Me aparece configuración de subtítulos, idioma. Configuración de subtítulos.
No, porque te dice idioma, pero dice, hay una parte que dice mostrar subtítulos o quitar subtítulos. No te sale, déjame ver. Porque yo lo tenía quitado. Ya, no eh, importa, no importa. bueno, Igual es la pantalla que tengo aquí a la derecha y no... está bien. Bueno. Es que me sorprende, o sea, esta mañana me levanto y me Perdón, conecto. pero, Carlos, al lado del más dice un CC, dice ocultar subtítulos. ¿No te sale? Ah, ya lo encontré aquí. Ya, listo, claro, ¿Viste? Ok, claro. Claro, también ayuda si maximiza la pantalla y no la tienes en un cuadrito súper pequeño, ¿no? ya, ese. Entonces ahora sí va. Vamos a devolverla a su Genial, tamaño Silene, normal. muchas gracias. Mira, no, No, ni yo sabía tampoco. Todos los días aprendemos un No, poquito, ¿ves? Muchas y gracias, después, Silene, por ese y, aporte. y después uno dice que uno no viene aquí a aprender. Ajá, no te digo. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, en valor del tiempo, para los que han trabajado ya con SQL, saben que SQL en 2 horas no se ve. Por eso es que cuando planificamos este curso o este taller, la profesora Claudia conmigo, vamos a hacerlo mejor en 2 sábados, que es como que lo mínimo, sería como que lo mínimo indispensable. Pero entonces el sábado pasado tuvimos los ciertos problemas, entonces nada, he tenido que tratar de modificar la clase, he cambiado algunas de las consultas, pero espero lograr explicar la mayoría de las cosas que se pueden hacer con SQL. Recuerden que este curso de SQL está hecho, o este taller de SQL está más enfocado en personas que no saben de SQL y quieren entrar en este mundo. Se van a dar cuenta que SQL es muy repetitivo. Son como que las mismas 4 o 5 palabras, pero el problema aquí que tenemos es cómo estructurarlas. Pero se van a dar cuenta que hay un momento en que las consultas se empiezan a repetir. Entonces, lo que cambiamos es un poco cómo las estamos armando. Muy bien, hoy les traigo preparado un poquitico de qué es SQL. Ya yo sé que lo hablamos la clase pasada, pero solamente para refrescar un poco. Y de una vez vamos a ir a la parte de los select y las consultas de datos. El día jueves, creo que les hice llegar a través de la profesora Claudia, les hice llegar el tema de el enlace para SQL Live, el enlace para SQL Live Studio y el set de datos que vamos a estar utilizando. El set de datos que estamos utilizando es un set de datos público. Yo les envié directamente a la página de GitHub donde está almacenado, porque hay muchísima información. Está cómo se arma, está todo lo que ustedes necesitan de ese set de datos. Y lo más importante de ese set de datos en GitHub es que vi como 4, 5, 6 manejadores de base de datos. Estaba para MySQL, estaba para SQLite, estaba para SQL Server, está para Oracle, está para Postgres. Entonces, como SQL es básicamente un estándar, no es que tienen que instalar SQLite para hacer el curso, lo pueden hacer desde cualquier otro manejador, siempre y cuando considerando que cada uno de los manejadores de base de datos tiene su propia implementación. Pero eso lo vamos a hablar en un segundito. Muy bien, voy a dar una pequeña parte teórica y luego al regresar, al terminar, em, iniciamos ya con la práctica, ¿ok? Iniciamos ya con la práctica. Así que vamos con todo, pues. Muy bien, ya la semana pasada habíamos comentado un poco lo que tiene que ver con SQL. Ahí están sus palabras en inglés, como qué es lo que realmente significa SQL. Aunque aquí hay algo interesante, que no sé si yo lo hablo más adelante, pero SQL realmente es un lenguaje de consulta, pero se ha popularizado que a las bases de datos relacionales decirle no SQL. De hecho, se popularizó tanto decirle una base de datos relacional SQL que las bases de datos no relacionales ahora le llamamos no SQL. Pero realmente SQL es el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos con las bases de datos relacionales. Es el lenguaje que se creó para que a nosotros nos permita manipular todo lo que tiene que ver con las bases de datos relacionales. Realmente, cuando nosotros decimos base de datos SQL, realmente nos estamos refiriendo a bases de datos relacionales. Y esto es importante porque el SQL ya trasciende el tema de las bases de datos relacionales y bueno, ya lo vamos a ver.
Pero eso es importante, eso siempre es un término que se utiliza muchísimo, yo lo utilizo, yo toda la vida también lo he utilizado, decirle una base de datos relacional, una base de datos SQL. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros con el tema del SQL? El SQL es un lenguaje estándar, ¿ok? Cuando se crearon las bases de datos relacionales, necesitábamos una manera de poder comunicarnos y manipularlas. Recuerden que esto se creó por los 60. No había que una ventanita donde le dábamos clic ni nada de eso, sino que teníamos que lanzar líneas de comando. Y esas líneas de comando, para poder estandarizarlas, se creó el estándar SQL, donde se simplificaba la tarea, ¿no? Entonces, permitía que podíamos estar trabajando con una base de datos que en aquella época, no sé si ya Oracle existía, pues Oracle fue una de las primeras que nació. Después vino SQL Server, después vino MySQL. Entonces, mantener ese estándar permitió que nosotros pudiéramos movernos entre diferentes bases de datos. Lo interesante de SQL es que no es solamente para extraer información. Toda la manipulación que nosotros podemos hacer en una base de datos relacional la podemos hacer con SQL. Nosotros podemos crear usuarios, podemos crear tablas, podemos crear base de datos, podemos crear índices, podemos insertar datos, modificar datos, eliminar datos. Todo eso se hace con el SQL. Nosotros de todo eso vamos a ver una partecita que es la parte de los select, que es la parte de cómo extraer los datos ya almacenados, porque esto no es un curso de base de datos o de fundamento de base de datos ni de modelados de base de datos, sino que es, ya la base de datos existe, ya los ERP existen, nosotros tenemos que extraer la información para poderla analizar. Muy bien, como les comentaba, SQL es un estándar. Es un estándar que está regido bajo la asociación ISO y sobre la IEC, que son los que definen cómo se estructura el lenguaje SQL. Ahora, cada base de datos, dependiendo los usos que tiene, cada base de datos tiene su propia implementación de este estándar. El 90-95% de las cosas es exactamente la misma, pero en algunas bases de datos se implementan algunas cosas adicionales, cambian algunas cosas, como por ejemplo, si nosotros tenemos una consulta y queremos extraer de esa consulta el top 10, ¿verdad? Con SQL Server lo hacemos con top n y en SQLite lo hacemos con limit. Entonces, es el mismo concepto, cambian las palabras. Pero básicamente la implementación es muy similar. Yo siempre lo comparo con que el estándar ISO de la SQL es como decir la RAE, ¿cierto? Tenemos la RAE que rige cómo se habla el lenguaje español, pero cada país de habla hispana tiene su propia implementación. Entonces, Venezuela tiene sus modismos, Panamá tiene sus modismos, Colombia tiene sus modismos, Chile tiene sus modismos, Argentina tiene sus modismos, pero básicamente estamos hablando el mismo español, ¿cierto? Entonces, de eso trata SQL y el estándar. Ahora, si ustedes han buscado trabajo como analista de datos o como científico de datos, se van a dar cuenta, y eso creo que no ha variado, creo que no ha variado mucho, ya yo no le hago tanto seguimiento, pero creo que no ha variado mucho. Cuando uno buscaba en LinkedIn, por ejemplo, que estábamos buscando trabajo como analista de datos, nos dábamos cuenta que la herramienta que más piden, de hecho, yo creo que el 90% de los cargos la piden es Excel. Y yo digo que no es el 100%, sino que el 90%, porque el otro 10% ya asumes que tienes que saber Excel. O sea, no es que te lo vamos a pedir. O sea, ya de por sí así como sabes leer, no te vamos a pedir que sepas leer. Entonces, tienes que saber Excel. Bueno, después de Excel, la gente se mata aprendiendo Python, se mata aprendiendo Power BI, se mata aprendiendo Tableau, se mata aprendiendo cualquier cosa. Pero debajo de Excel está SQL. Si ustedes se ponen ahora con detenimiento, cuando estén revisando las solicitudes de empleo, se van a dar cuenta que SQL es lo segundo más solicitado. Y es porque las bases de datos relacionales están en todos lados. Todos los ERP, etcétera, etcétera, utilizan base de datos relacional. Y si nosotros necesitamos extraer información de allí para poderla analizar, tenemos que saber SQL. Con algunas limitaciones, pero sí tenemos que saber SQL. Y después muy lejos, porque SQL ocupa como el 75-80% de los requerimientos. Muy lejos, entonces ahí sí viene Python, ahí sí viene R, ahí sí viene otro tipo de herramientas, ¿no? Pero primero Excel y después SQL. Entonces SQL es muy, muy importante. Siguiendo con esto, cuando ustedes buscan ese trabajo, ¿cierto? Que ustedes miran y dicen, están pidiendo SQL.
pero muchas veces nos conseguimos con que la palabra no es SQL solo, sino que tiene una T adelante. Dice T-SQL, ¿cierto? Lo deben haber visto. Muy bien. Esto no es otro SQL. Esta es la implementación de Microsoft de SQL. Entonces, por lo general, cuando ustedes estén viendo un puesto de trabajo y no les hable directamente de SQL, sino que les hable de TSQL o de TransSQL, es casi seguro que es porque ellos utilizan base de datos SQL Server. Entonces, claro, la implementación de Microsoft es el estándar, pero tiene manejo de errores, tiene una serie de cosas que el estándar de SQL o la mayoría de las bases de datos de SQL no tiene, o tienen su forma de implementarla. Entonces, los procedimientos de almacenado, el manejo de variables, ¿cómo se llama? Los triscas, los manejos de errores, ese tema es específico. Entonces, cuando ustedes vean la palabra TSQL, quiero que sepan que se está refiriendo a que ustedes sepan manejar SQL dentro de una base de datos SQL Server, la base de datos de Microsoft. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ¿por qué les decía yo que ahora el tema de SQL ha trascendido la base de datos relacionales? Porque está muy asociado. Nosotros decimos base de datos SQL, nosotros no decimos base de datos relacional. ¿O ustedes han escuchado a alguien decir base de datos relacional? Nadie, ¿cierto? Uno dice base de datos SQL, pero ahora SQL ha trascendido las bases de datos relacionales. Y las podemos conseguir, por ejemplo, si ustedes han trabajado con BigQuery en Google, se van a dar cuenta que es genial porque ustedes tienen una tabla o varias tablas en Google, en las hojas de Google, y ustedes pueden unir esas tablas con SQL, con BigQuery. BigQuery es una implementación de SQL, entonces ya no es una base de datos relacional, ahora son hojas de Google. También cuando estamos trabajando con Python, estamos trabajando con PHP, estamos trabajando con C# o cualquier lenguaje de programación, cuando nosotros necesitamos conectarnos a una base de datos SQL, nosotros también nos conectamos con herramientas que nos permiten el mismo lenguaje de programación, nosotros nos conectamos a la base de datos y podemos lanzar directamente consulta SQL. Desde, por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando con Python. Yo me conecto a la base de datos SQL o a la base de datos relacional y yo lanzo una consulta SQL y él me va a devolver la tabla que yo estoy solicitando, ¿cierto? Muy bien. A veces no nos damos cuenta porque los lenguajes de programación implementan algo que se llaman ORM. Y los ORM es como una capa de abstracción que a mí me permite no lanzar directamente la consulta SQL, sino que hay como una capa que a mí me permite que por lo general lo que crean es un objeto y me permiten manipular más fácilmente el lenguaje SQL. Pero si nosotros vemos el final, lo que se lanza contra la base de datos, se van a dar cuenta que es una consulta SQL que es armada por este mismo ORM. Entonces lo que hacemos es que, de cierta forma, nosotros definimos el modelo o la estructura que tienen las tablas, decimos cómo están relacionadas en un archivo de Python, por ejemplo, ese ORM con esa información y con esa información él mismo se conecta. Entonces yo lo que le digo es, mira, de la tabla tal, tráeme tal cosa. Entonces él va y lo trae. No, yo no tengo que escribir directamente la consulta SQL. Entonces, si ustedes han trabajado con Python y se han conectado a base de datos relacionados y dicen, pero es que yo no he utilizado SQL, es porque están utilizando un ORM. Muy bien. Y lo otro es que en Power Query, que es la herramienta de ETL de Power BI y de Excel, también lo podemos utilizar en Excel, yo no estoy muy seguro que tenga SQL. O sea, internamente utiliza SQL, pero se utiliza los fundamentos de SQL. Entonces yo en Power Query, aunque no con una consulta SQL, sino con las tablas que están allí, yo puedo utilizar la misma filosofía que tiene SQL, que es, por ejemplo, hacer un left join, hacer un unión, hacer un group by. Todo eso lo podemos nosotros hacer en Power Query. Pero porque está utilizando la misma filosofía, no es que estamos utilizando el lenguaje. Pero lo quise colocar ahí para que ustedes sepan que si ustedes entienden SQL, van a entender mucho mejor también Power Query. ¿Y qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, aquí ya vamos a entrar en la parte de la parte de la consulta de datos. La parte de la consulta de datos es que las bases de datos relacionales están en todos lados. Salvo algunas personas que en algún momento se pusieron a crear software y ERP y sistemas administrativos sobre bases de datos no relacionales, que yo en su momento incluso trabajé en una empresa que yo les dije, no hagan eso, a nadie le importó. Después tuvieron que refactorizar todo porque utilizaron una base de datos no relacional
para guardar información que necesitaban guardar en una base de datos relacional. Entonces, salvo esos casos, las bases de datos relacionales están en casi todos en todos los programas. Todos los ERP que ustedes se conecten, la mayoría son y sistemas administrativos y sistemas de gestión y sistemas de todo, están construidos sobre bases de datos relacionales. Muy bien, aquí llegamos. La sentencia, o esta es la sintaxis básica. Bueno, no la sintaxis básica, esta es la sintaxis que tiene nuestro querido Select. Ustedes se aprenden esto, se van a dar cuenta que esto se va a repetir muchísimo. ¿Ok? Lo que tenemos que saber es cómo implementar eso que estamos viendo en pantalla. Aquí básicamente todas las consultas, por eso que decimos select, comienzan con un select, porque el select es el que me permite a mí extraer la información de las tablas que están en la base de datos. Eh, este select me permite a mí, como están viendo con el where, me permite filtrar filas, me permite hacer los group by, que los group by es cuando yo traigo información y yo las quiero agrupar. Ustedes siempre saben que, por ejemplo, tenemos una tabla donde tenemos categorías. Tenemos productos y tenemos categorías de productos. Entonces nosotros queremos saber cuántos productos se venden por categoría de producto. Bueno, eso se resuelve con un group by. Agrupando por categoría de producto y diciéndomelo, cuéntamelo, o súmame la cantidad de venta, o súmame la cantidad de costo. También tenemos el order by, que es el que nos permite a nosotros ordenar la consulta que estamos regresando. Y tenemos en este caso, yo coloco acá limit, porque como nos vamos a enfocar en SQLite, con limit es que lo podemos hacer. Pero si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con SQL Server, lo estuviéramos escribiendo aquí donde está el distinct, ahí estuviéramos poniendo top y el número de registro que queremos regresar. Pero todo esto lo vamos a ver, y vamos a ver cosas geniales. Y se van a dar cuenta que con esta sintaxis tan sencilla podemos construir muchísimas cosas geniales. Ya esto se lo había adelantado la profe Claudia en la clase pasada. Esta es la consulta, la sentencia más sencilla que podemos utilizar del Select. Esta sentencia lo que hace es que me trae todas las columnas de una tabla. Todas las columnas y todas las filas de una tabla. Select asterisco from tabla, el nombre de la tabla. Bueno, vamos a estar trabajando con SQLite y ustedes lo deben tener instalado. Vamos a estar trabajando. Ok, SQLite no requiere instalación de servidor. Eso quiere decir que no es como una base de datos SQL o como MySQL o como Postgres, sino que es una instalación muy liviana. Se utiliza en computadora. Es la base de datos más conocida, como les comentaba la semana pasada. Bueno, más conocida no, la más utilizada. Todos en nuestros teléfonos tenemos al menos una base de datos SQLite instalada. En los navegadores también se utiliza. Los navegadores utilizan SQLite o una implementación de SQLite embebida dentro del navegador, donde él guarda las cookies, donde guarda una serie de cosas. No sé si eso lo han cambiado, pero así se manejaba, o así se manejaba los navegadores. Posee licencia pública y de código abierto hasta, creo que es hasta el 2050. Creo que, así que todavía falta muchísimo. Entonces, por estas razones es que yo utilizo SQLite para dar clases. Yo no lo utilizo en producción. No lo he utilizado en producción realmente. Solamente lo utilizo para dar clases. Pero sí es genial, porque SQLite, una de las cosas que tiene es que maneja un solo usuario. Como está hecho para hacer trabajo en dispositivos móviles o en navegadores, no está hecho para trabajo compartido. Entonces, bueno, yo eso lo resuelvo de otras maneras. No necesito utilizar con necesito archivos personales. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, vamos a estar trabajando con esta versión de SQLite. Aquí está la dirección, ya eso se las hice llegar yo el día jueves con la profe Claudia. También vamos a estar trabajando con SQLite Studio y vamos a estar trabajando con el dataset que se llama Chino, ok, o Chinox, o como se pronuncia. Si entran directamente yo preferí colocarles aquí el GitHub, porque aquí hay mucho más información que la base de datos que descargamos de Kaggle. Y bueno, esto es una herramienta muy importante también. Esto que estamos viendo nosotros en pantalla es lo que se conoce como el diagrama de entidad-relación, donde vemos cada cuadrito es una tabla,
En este caso, las tablas tienen su propio, tienen listado también las columnas o las columnas que tienen incluidas y tenemos las relaciones entre ellas. Y tenemos las relaciones entre ellas. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros construyamos el select y nosotros necesitemos información, nosotros tenemos que saber cómo llegar a esa información. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que yo tengo la tabla, yo quiero saber los artistas. Bueno, los artistas, aquí tengo una tabla, que es una tabla de artistas. Y yo quiero saber las canciones que ha publicado. Aquí es donde se empieza a poner interesante, porque las canciones que he publicado están en esta tabla que está aquí. Entonces, ¿para qué me sirve a mí este diagrama? Este diagrama a mí me sirve para saber cuál es la ruta que yo tengo que seguir para poder listar para los artistas cuáles son las canciones que ha interpretado. Entonces aquí vemos que para llegar de artista a las canciones tenemos que pasar por álbum. Yo no puedo ir directamente de artista a la canción. Esto no lo puedo hacer. Yo tengo que ir de artista a álbum y de álbum a la canción. Entonces, este diagrama es fundamental entenderlo. O sea, entender que existe, entender que tiene la cardinalidad. Es mucho más complejo. Aquí está puesta es la versión que está en la web. Es mucho más complejo porque tiene que haber una cardinalidad, porque puede ser de uno a mucho, de muchos a varios, pero no quiero caer mucho en esa parte. Quería venir y traerles SQL y ver lo que pueden y lo que no pueden hacer con esto. Así que nada, dudas, preguntas, porque ya vamos ya nos toca ir para SQL Live Studio. Por aquí por los mensajes no hay ninguna pregunta. No sé si las chicas tienen alguna duda o pregunta. En la instalación de SQLite Studio lo instalaron. Por el WhatsApp se mandó los enlaces. Lorena dice, en SQL se puede hablar de modelo tipo estrella. Y Zeneida dice, yo no pude, no me dejó mi PC. Ok, primero Rosandi, sí, SAP está enfocado en base de datos relacionales. Eh, Lorena, esa pregunta no es tan fácil de responder. O sea, se puede hablar de modelo estrella, pero cuando nosotros trabajamos con bases de datos relacionales, me pasa es que este es un tema, bueno, ya las que han visto clase conmigo ya saben que esto es un tema de ir enlazando y enlazando y enlazando cosas, ¿no? No es un tema tan sencillo, porque es que a mí me gusta explicar, cuando usted me pregunta, yo soy muy disperso, a mí me gusta explicar mucho de por qué y de dónde vienen las cosas. Cuando nosotros hablamos de bases de datos relacionales, nosotros tenemos que hablar de dos conceptos. Bueno, vamos a hablar de un concepto fundamental, ¿no? ¿Qué es la normalización? Vamos a hablar de normalización. ¿Qué es normalización? Cuando nosotros tenemos una base de datos relacional, nosotros tenemos que aplicarle una cierta serie de reglas para que las tablas puedan convivir entre sí. Esa serie de reglas por un lado está la normalización, que están las 5 formas normales, y también están las reglas de Code. Eh, las 5 formas normales, básicamente, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que por lo menos las 3 primeras, todos los que trabajamos con Excel y utilizamos Excel como base de datos, todos cometemos ese error. Que no es un error, ¿no? Sino que en una base de datos relacional no lo podríamos hacer o no lo deberíamos hacer. Entonces, eh, ¿dónde está? Me fui para donde no era. Ah, no, ya. Normalización, base de datos. Ok. Ahora sí, tenemos la normalización de base de datos, tenemos el tema de que hay 5 formas normales. ¿Ok? Y dentro de las 5 formas normales están las reglas de code. Ustedes pueden venir directamente a Wikipedia
y les voy a dejar aquí el enlace. Ah, bueno, ya ahí Claudia los estaba dejando. Muchísimas gracias, Claudia. Ah, no, estos son los enlaces de las tablas. Bueno, aquí les estoy dejando el enlace de lo que tiene que ver con la normalización. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros normalizamos, ¿verdad? Para poder tener bases de datos relacionales coherentes y que puedan mantener la integridad referencial y todo lo para lo que está hecho una base de datos relacionales, nosotros por lo general lo que tenemos son muchas tablas. Son muchas tablas. Y estas tablas están relacionadas entre sí. ¿Ok? Acá te puedes dar cuenta que por lo menos de artista pasamos a álbum, de álbum pasamos a canciones, de canciones pasamos a las líneas de venta, de las líneas de venta pasamos a las ventas, de las ventas pasamos a los customers, a los clientes, y de los clientes podemos pasar a los empleados porque la tabla de empleados y la tabla de clientes están relacionadas porque me imagino que lo manejan como personas. Y entonces, en un lado tiene los empleados, en otro lado tiene los clientes. También deberías tener también la base de datos de proveedores. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros necesitamos, si nosotros necesitáramos, por ejemplo, saber por artistas cuáles son sus ventas, nosotros tenemos que venir del artista para el álbum, del álbum para las canciones, de las canciones para líneas de venta. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un reporte que dice cuánto se ha vendido todos los meses, cada vez que alguien entre ese reporte, refresque ese reporte, hay que lanzar una consulta que haga este camino. Y este camino tiene un costo a nivel de servidor. O sea, la base de datos tiene una pega que tiene que venir y resolverla. Entonces, claro, trabajan con caché y todo eso, pero igual la pega hay que hacerla. Tiene que venir artistas, buscar el álbum, buscar la canción y luego ver cuánto se vendió de cada canción. ¿Ok? Me sigue, ¿cierto? Esto es básicamente lo que tiene una base de datos relacional. Ahora, este es un set de datos muy pequeño. Por ejemplo, aquí Rosandi habló de SAP. SAP tiene más de 200 tablas. Debe tener como 400, 350, por ahí debe tener. Entonces, imagínate sacar un reporte de allí. O sea, todo lo que involucra. Entonces, eso tiene un costo dentro del servidor, dentro de la ejecución de la consulta, ¿verdad? De pedirlo. Entonces, si tienes 10 usuarios, 20 usuarios pidiendo la misma consulta, es costo, es dinero que estamos allí. Para resolver ese tema y hacerlo menos complejo, pues también entre más datos tenemos, más se va a tardar, se creó algo que se llama los almacenes de datos. Se creó algo que se llama los almacenes de datos. Yo no sé si aquí está almacén de datos. Vamos a buscar control F. No, no está. Entonces vamos a buscar aquí. Entonces tiene, acá están las reglas de Cox. Muy bien. Tiene normalización y tenemos almacén de datos que son los data warehouse. Pero te estoy pidiendo Wikipedia, ¿no? Quiero una inteligencia. Ajá. Los almacenes de datos lo que hacen es que nosotros tenemos una serie de bases de datos, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que es una sola base de datos. Esa base de datos nosotros la vamos a correr por un proceso y ese proceso me va a generar los datos resumidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en una base, en un data warehouse, yo lo que en vez de tener todas las bases todas las tablas que tiene una base de datos, yo tengo, por ejemplo, una tabla de ventas. Y esa tabla de ventas me tiene el resumen de las ventas por artista, por canción y por periodo. Entonces yo en vez de tener que venir y tener que estar recorriendo todo, si yo quiero saber cuántos fueron las ventas de un artista del año pasado, ya la venta del artista del año pasado. Entonces, eso hace que sea más eficiente. Entonces, ahora yo tengo dos bases de datos. Tengo la base de datos donde tengo toda la información transaccional y tengo la base de datos resumida. Ok. Dentro de esa base de datos resumida es donde nosotros caemos en el tema de, por ejemplo, el modelo de estrella, el modelo copo de nieve y caemos en las constelaciones. Entonces, sí, puedes hablar dentro de MySQL. Dentro de SQLite puedes hablar de modelos de estrella, pero el modelo de estrella tiene que ver con la arquitectura como se creó la base de datos. Y esa arquitectura del modelo de estrella está más asociado a almacenes de datos que a bases de datos relacionales transaccionales. Mucha vuelta, ¿verdad? Pero se entendió. Sí, profe.
Ok. amplió varios conocimientos y hay que tenerlo, o sea, la base, o sea, también, y estuvo válida la pregunta de nuestra embajadora Lorena, así que no, sí se comprendió. A ver, chicas, Buenísimo, por ahí Claudia. les mandé, espero que hayan descargado el SQL Live. Eh, es sencillo, no debería tener problema. Mira, Zeneida lo había tenido y ahorita me imagino que lo hizo y en unos minutos eso se descarga y se pone activo, porque es muy liviano. Y por eso se utiliza más para la academia, para aprender, más bien que para producción, como lo acabo de decir el profesor Carlos. Sí, Lorena entendió, dice que muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenísimo, Lorena. Ahí tienes otro tema que investigar con el tema de los almacenes. Los almacenes de datos también son muy utilizados. Y los almacenes de datos es importante porque tú tienes que saber si te estás conectando a una base de datos relacional que tiene transacciones o te estás conectando a un almacén de datos porque la dinámica cambia. En las bases de datos, en los almacenes de datos, tú trabajas con tablas de hecho y tablas de dimensión. Entonces, ese es un mundo apasionante. De hecho, ese fue uno de los temas que envié. Que si era SQL para consulta de datos o era el de construir su propio data warehouse. Que probablemente, por ahí lo vamos a negociar Claudia y yo, y probablemente ella me convence, que yo todavía no lo quiero dar, pero ella puede ser que me convenza de dar ese taller también. Ya, ahorita pronto lo vamos a comprometer. Ya lo dijo, así que seguro que se va a dar. Bueno, no quería, pero sí, vamos a hacerlo pues. Vamos a Claro buscar que sí, fecha. Vamos a bravo. buscar fecha. Sí, sí, mira, ya Zenaida dijo, sí, por favor. Sí, 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 sí. Claro que sí, es valioso, así que seguro No, que sí. sí, no, es que igual para llegar a almacenes de datos, es que yo después lo pensé y dije, claro, es que yo estaba convenciendo a Claudia para decir que hiciéramos el de almacén de datos, pero es que para llegar al almacén de datos tenemos que saber SQL. Si Sí, no, no tiene sentido ir a almacenes no, de datos. no, es como un abecedario, A, B, C, o sea, hay que ir Sí. por paso y por Y tienes que pasar eso. primero por SQL. No, y todas después decidieron que sí, que lo primero era SQL, por supuesto, y luego pues será el almacenamiento de datos. Así que ya está comprometido el profesor Carlos aquí en público Sí. que buscamos una fecha para ver esa parte también. Muy bien. Bien, ya aquí el profesor tiene en pantalla, yo me imagino que ustedes lo tienen, pero usted ya subió Mira, la base de datos de sí. chino. Ah, pero la podemos quitar. Ajá, para La que ellos podemos los quitar. hagan paso a paso, exacto. Por favor. Ah, bueno, la desconecté. Vamos a quitarla. Muy bien. La que han visto clase conmigo sabe que a mí me gusta explicar y esperar, ¿verdad? Por ustedes. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, porque sí me gustaría darles por lo menos un vistazo de todo lo que, de todo lo que vamos a ver, de todo lo que o de la mayoría de las cosas que se pueden hacer. Yo estuve reestructurando esta clase porque obviamente la clase pasada no se pudo dar. Entonces hubo cosas que quitaba y decía, pero es que esto también es importante. Entonces quiero tratar de ir lo más rápido que pueda. Así que si me lo permiten, voy a tratar de ir explicando y bueno. Obviamente, igual, si se tiene o tienen una duda, pueden hacerla, ¿ok? Pero no voy a ir tan pausado como por lo general voy. Simplemente eso. Pero igual, levantar la manito y tener dudas está Sí, válido. profe, y queda grabado. Lo más importante es que va a quedar Sí, grabado, lo subimos al canal y ustedes lo pueden ver. Entonces, lo importante es que el profe aproveche el tiempo para que nos dé sí, lo máximo. Así que si no pueden ustedes, tranquilos, vean, observen y después lo ensayan. sí, sí. Eso es correcto. Muy bien. Yo entré directamente al GitHub del SEC de datos, ¿verdad? Se pueden dar cuenta que, bueno, aquí está toda la información, por eso es que preferí no utilizar el enlace que estaba en Kaggle, sino traerlos directamente para acá, porque aquí está toda la información. Está la explicación, explica cómo se construye el set de datos, etcétera, etcétera. Lo importante para nosotros no es tanto esto, si ustedes quieren investigarlo, por supuesto que está acá. Pero lo importante para nosotros es que dentro del repositorio, espero estén familiarizados con GitHub. eh,
Pero bueno, acá dentro del repositorio aquí tenemos como carpetitas para las que no están relacionadas con los repositorios de GitHub. Y en el que dice base de datos, cuando nosotros hacemos clic, se van a dar cuenta que él me trae el modelo de datos y me trae los data source. Entramos aquí en Data Source y dentro de Data Source aquí tenemos todos los sets de datos. Entonces, se van a dar cuenta, miren todo lo que hay, o sea, con todo lo que pueden practicar. Tienen JSON, tienen, ¿dónde más está por aquí? Bueno, aquí hay muchas cosas por acá. Tenemos los TXT, tenemos DB2, que es la base de datos de IBM. Esta es una de las primeras bases de datos relacionales que existió. Tenemos MySQL, tenemos MySQL con incremento, tenemos Oracle, Postgres, tenemos SQL Server. Así que si ustedes no tienen instalado SQLite y tienen cualquier otro manejador de base de datos, no hay ningún problema. Por ejemplo, en mi caso tengo instalado Postgres y tengo instalado SQL Server, pero son cosas que son pesadas y yo Postgres lo tengo instalado en un Docker. Entonces, se complican mucho. SQLite para ver esto es súper sencillo. Entonces aquí tenemos el SQL estándar y tenemos el de SQLite. Esto simplemente, bueno, la forma más fácil de descargarla es que le demos clic. Él llega, cuando le damos clic, él nos aparece esto y nos aparece View Raw. Esto no lo omitimos. Pero aquí tenemos un botoncito, que ese icono es un icono estándar de descarga, ¿cierto? Entonces cuando le damos clic allí, él nos va a descargar el archivo. Y se van a dar cuenta que el archivo que descarga es un archivo SQL. Yo le voy a dar clic aquí. Voy a abrir, ustedes saben que cuando ustedes descargan, él lo abre directamente, o bueno, el estándar es que él lo hace en la carpeta de descarga, pero se van a dar cuenta que esto es un archivo SQL que ustedes pueden abrir por ejemplo, con Visual Studio, con Visual Studio Code. Es muy grande. Muy bien, entonces yo esto lo que voy a hacer es que lo voy a mover de acá y lo voy a mover para el escritorio. Para acá. Y vamos a buscar por aquí. Ahí lo voy a copiar aquí. Pegar. Entonces, bueno, yo me voy a ir para mi SQLite Studio. También hay muchas interfaces de SQLite. Yo tengo tiempo utilizando SQL Studio. Es la que me parece que es la más sencilla de utilizar. Muy bien, cuando estamos en SQLite Studio, nosotros aquí tenemos un botoncito que nos permite agregar bases de datos. Pues si se dan cuenta, mi panel donde están listadas las bases de datos no hay ninguna. Yo borré la que estaba allí. Entonces, ustedes le dan clic en el tercer icono, que es el icono de agregar base de datos. Él le va a preguntar si quiere una base de datos SQLite. Cada, cada tipo de base de datos también tiene un significado, ¿ok? Eso lo pueden investigar ustedes y sin ningún problema lo pueden ver. Es como cuando creamos la base de datos de MySQL, también tiene diferentes tipos de comportamiento. Eh, Él me dice crear una nueva base de datos y me está pidiendo un nombre. Entonces yo lo voy a aquí, o sea, lo voy a dejar como SQL la i3, le voy a decir crear una nueva base de datos y le di clic en la carpetita. Él me abre el explorador de Windows y me está preguntando dónde la quiero grabar. Entonces yo la voy a grabar aquí y le voy a poner, esto se llama Chinook, Chinox. Y le voy a decir seleccionar. Entonces el que me está diciendo dónde va a estar y dónde es la ubicación. Y le voy a decir OK. Entonces se dan cuenta que él me acaba de crear una base de datos vacía. Esta base de datos no tiene absolutamente nada. Lo que hizo fue que me creó el archivo. Pero el archivo no tiene absolutamente nada. Ya estamos conectados al archivo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que estamos conectados? Porque si se dan cuenta, el primer icono que simula dos cablecitos que están conectados está activo. Yo lo puedo desactivar. Yo le puedo dar clic allí y se van a dar cuenta que, ok, ahora sí está conectado, perdón. Ahora sí se conectó, ahora sí me mostró tabla y view. Cuando esté en grisecito es que está desconectado y yo lo puedo desconectar con el icono que está al lado.
Muy bien, lo siguiente es que acá tenemos un icono que nos permite abrir una hoja de SQL. Entonces, agregamos la base de datos, o sea, creamos una base de datos nueva, nos conectamos a ella porque no queda conectada de manera predeterminada. Y luego que estamos allí, que ya estamos conectados, fíjense que ya nos está mostrando tablas y vistas, tenemos este icono que nos permite agregar una hoja de SQL. Cuando yo le doy clic a este icono, que me permite agregar una hoja de SQL, ocurren dos cosas. Me agrega el editor donde yo puedo escribir SQL. Este es el panel donde yo voy a tener los resultados. Y aquí yo voy a tener el estatus de la consulta. Algo interesante acá es que él me abre pestaña. Entonces yo puedo tener múltiples archivos o múltiples ventanas de SQL activas al mismo tiempo. Entonces yo puedo estar trabajando con una, viendo información en otra, metiendo información y lo que ocurre normalmente cuando tenemos múltiples. Esto ocurre así como en los navegadores, que tenemos de pronto 1000 pantallas abiertas, 1000 pestañas abiertas. Bueno, lo mismo ocurre aquí cuando estamos trabajando con series de datos que son muy complejos. Muy bien, pero yo necesito abrir esto. ¿Por qué no lo abrió? ¿Qué me dio el error allí? O sea, no me dio un error, sino que me dijo que no podía abrirlo. Yo debería poder abrirlo. Ah, que no le di a abrir de todos modos, editor. Ah, ya yo sé qué fue lo que pasó. Ya yo sé qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que yo descargué la base de datos. Descargué fue la base de datos. Tenía que haber descargado era el SQL, este. Miren, lo que pasó fue que yo descargué por error, bueno, por error no. Yo descargué este archivo que está acá y es .sqlite. Y ese .sqlite es la base de datos. Es la base de datos. Cuando dice .sqlite es ya directamente la base de datos. Yo tenía que haber descargado el que decía .sql. Los dos son válidos. Los dos son válidos. Pasa que uno es una ruta y otro es otra ruta. Si ustedes descargan el que dice SQLite, sin ningún problema, ustedes lo pueden conectar directamente. Entonces, en vez de crear una base de datos, ¿verdad? Le damos otra vez al botoncito y en vez de crearla, o sea, en vez de decir crear base de datos, ustedes le dicen que sea una base de datos existente. Ahí le damos buscar y tenemos que este es el set de datos que ya es la base de datos como tal. Vieron que la diferencia es que en vez de decirle que me la creara, le dije fue que me seleccionara una base de datos que ya existía. También le di clic en el buscador y seleccioné el archivo que había traído. Y si le digo OK, aquí él me debe estar conectando y aquí está, pues esto para acá que está estorbando. Aquí ya están todas las tablas con sus columnas. Por eso que no lo podía abrir. Yo pensé que estaba descargando el SQL y descargué fue la base de datos ya armada, ¿no? Entonces, ojito con eso. Es importante el tipo de datos que ustedes descarguen. Si es SQL, es la consulta SQL para que ustedes la corran. Y si es SQLite, ya es la base de datos. Entonces ahorita disculpe, profesor, para el ejercicio tienen que descargar el punto SQLite Da igual, y cargar. da igual, porque entonces, ajá, ya expliqué cómo descargar la base de datos y conectarla, ¿verdad? Porque descargamos la base de datos, la que dice .sqlite, y la traemos para acá. Ahora vamos a explicarles cómo, que era, era realmente la que les quería explicar, cómo me conecto yo directamente, o sea, cómo extraigo la información, ¿verdad? De un archivo SQL, pues también les puede ocurrir que les llegue el archivo SQL en vez de llegarle la base de datos. Entonces aquí es el punto SQL, ¿verdad? Igual le damos aquí donde dice download y él se va a descargar. Y entonces yo me vengo para acá para mi descargas, me voy a traer esto que ya estaba descargado, por eso es que me lo muestra como y lo voy a copiar aquí. Y lo voy a copiar aquí. Muy bien, ahora sí lo voy a poder abrir y fíjense que hasta el icono es diferente. Ahora sí lo voy a poder abrir aquí directamente.
Yo les recomiendo que ustedes como analistas de datos tengan un buen editor de texto. Y para mí el mejor es SQLite, Editor es de Visual Studio código, Code. un editor de código. Sí, Visual hay Studio. muchos buenos. Sí. Lo que trabajan con Linux les gusta mucho Bing, por ejemplo, pero yo trabajo con con MySQL, sí, trabajo con Visual Studio Code, y entonces trabajo con él todos los días. Muy bien, importante. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que el SQL es el lenguaje con el que yo me puedo comunicar con la base de datos? O sea, esa es mi manera de comunicarme con la base de datos. Y les dije que el SQL no solamente para extraer la información, hoy vamos a estar concentrados en la parte del CL, que es extraer la información, pero nosotros podemos hacer cualquier cosa con SQL dentro de la base de datos. Nosotros podemos crear tablas, base de datos, agregar información, modificar información, crear usuarios, borrar usuarios, etcétera, etcétera. Si ustedes revisan el archivo de nuestro set de datos, que es el punto .sql, esta vez sí, punto .sql, se van a dar cuenta que lo primero que él hace es que él verifica si las tablas existen y si existen las borra. O sea, él va a instalar, acuérdense que esto que vamos a hacer es una instalación limpia. Entonces él está asumiendo que si ya existe algo, lo vamos a borrar todo y lo vamos a crear. Pero miren que esta sentencia que ustedes ven aquí, esto es SQL. Esto también es SQL. Aquí le estamos diciendo, borra la tabla si existe. O sea, entonces él va a agarrar, va a buscar la tabla empleados y si existe la va a borrar. Y esto es SQL también. Esta es la parte de SQL que a mí me permite manipular la estructura de la base de datos. Luego, parte del SQL que también me permite manipular la estructura de la base de datos es que yo puedo aquí crear las tablas. Entonces, fíjense, aquí tenemos un create table y le estamos dando los tipos le estamos dando las columnas con los tipos de datos y las características que va a tener. Esto también es SQL. Ok, esta es la parte de SQL que a mí me permite manipular la estructura de las bases de datos. Se van a dar cuenta que aquí incluso yo puedo crear las claves primarias. Aquí estamos creando una clave foránea, que las claves primarias son, si yo me voy no es mío, pero si yo me voy al diagrama, las claves primarias son por lo general los ID. Por lo general los ID son las claves primarias. ¿Ok? Los ID son muy importantes porque nos permiten relacionarnos con otras tablas y nos permiten identificar una fila de una manera única. Por lo general, los ID son columnas que son autoincrementales, son enteras autoincrementales. Eso quiere decir que nosotros no estamos agregando, o sea, nosotros no agregamos ese ID, sino que la base de datos lo va calculando. Nosotros se lo podemos borrar, podemos cambiar el incremento, etcétera, etcétera, pero esos son otros temas. Pero por lo general, esta columna se crea sola, se autocrea. Y las claves foráneas son las claves o los índices que a mí me permiten conectarme una tabla con otra. Y es lo que está representado por acá. Entonces, por lo general, los foreign keys son, eh, vamos contra una clave primaria y contra una clave que representa en la siguiente tabla, representa una clave primaria. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, acá porque tienen el mismo nombre, pero pueden tener nombres diferentes, él está relacionando playlist ID con playlist ID. ¿Ok? Entonces, la clave foránea es la clave que me une dos tablas, es la que me relaciona. Para los que no entienden mucho el concepto, se han trabajado en Excel con buscar B. Ustedes saben que ustedes tienen una tabla, utilizan un buscar B para traerse una columna de otra tabla. ¿Cierto? Pero cuando ustedes necesitan traerse la columna de otra tabla, ustedes tienen que tener dos columnas que tengan el mismo contenido, tanto en la tabla A como en la tabla B. Si ustedes no tienen esa columna que tenga el mismo contenido, yo no me puedo traer los datos de la tabla B a la tabla A, ¿cierto? Como utilizamos buscar B. Bueno, esa filosofía es la misma que se aplica aquí. Yo necesito que ambas tablas tengan una columna, no que tengan el mismo nombre, sino que tengan el mismo tipo de datos y que tengan el mismo contenido. Para que lo vean más claro, yo puedo tener una tabla que tenga una columna que se llame root y en otra tabla yo puedo tener una columna que se llame root persona
tienen nombres diferentes, pero contienen el root idénticamente. Entonces, yo las puedo relacionar. Lo único que dentro de bases de datos relacionales no se estila relacionar columnas tipo texto, sino que por lo general preferimos relacionar columnas de tipo numérico, de tipo entero. Entonces, para eso es que se crean los índices ID. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con con una, con una clave primaria y el foreign key. Muy bien, también nos está diciendo, bueno, aquí, ok, no hay acción cuando hagamos un borrado. Entonces, miren cómo nosotros vamos agregando y después tenemos la parte, aquí también tenemos una parte donde creamos índices y luego viene la parte también que ya está hasta aquí, vamos a decir que hasta aquí es la parte donde nosotros estamos utilizando SQL para manipular la estructura de una base de datos. A partir de aquí, nosotros usamos SQL para manipular el contenido de las tablas. Entonces aquí hacemos los insert into. Entonces aquí, fíjense, ustedes tienen un insert into, es que insértame estos valores dentro de la tabla eh, genre, que es la tabla de género musical, ¿cierto? Entonces yo le digo, bueno, en regen ID le pongo el número y en name le pongo el nombre que yo quiero que grabe. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros agregamos los datos que necesitamos en nuestra base de datos. Si se dan cuenta, bueno, estos son miles, no sé cuántos, bueno, ¿tiene cuánto? Tiene 15.900 registros. Bueno, filas este archivo, es un archivo grandísimo. Muy bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Vamos a ver qué dice por aquí. Ah, Carolina dice que vincule los dos. Ya, bueno, ya vimos cómo se vinculan los dos. Bueno, ya vamos a ver cómo se vinculan los dos. Ok, este está perfecto. Muy bien, ¿qué voy a hacer yo ahora? Bueno, yo aquí voy a hacer un control A para seleccionar todo. Hago un control C. Yo imagino que en SQLite yo lo podría abrir desde acá. Podría ser. Ah, sí, lo podemos abrir de acá. Aquí tenemos la carpetita. Exacto. Y lo podemos traer también. Ahí está. Eh, con la carpetita, una vez, fíjense que yo estoy conectado, ¿no? Nos olvidamos de esto. Que esta fue la base de datos que trajimos ya directamente. Estamos en la base de datos que nosotros creamos, nos conectamos, le dimos cliccito acá y buscamos el archivo SQL dentro de nuestra carpeta, ¿cierto? O hacer un copiar y pegar, hubiera sido exactamente lo mismo. Lo importante es que la vía que tomen, pero que tengamos aquí el contenido, ¿cierto? Ahora, eh, algo importante acá es que ya nosotros tenemos aquí el contenido del SQL para ejecutarlo, ¿cierto? Muy bien. Para ello, para nosotros ejecutarlo, tenemos que hacer clic sobre este icono que está acá, que es el icono de play. Importante es que estemos asegurados o estemos seguros de que estamos conectados a la base de datos que nosotros queremos trabajar. Y esto es fundamental. Siempre que estemos trabajando con bases de datos relacionales, tenemos que estar seguros de que nos estamos conectando a la base de datos correcta. Pues si tenemos varias bases de datos y tenemos una de producción y tenemos una de pruebas y vamos a hacer modificaciones en la base de datos de prueba y tenemos seleccionada la de producción y tenemos permiso para hacer lo que vamos a hacer, vamos a romper todo. Así que siempre tenemos que estar seguros en qué base de datos estamos conectados. Si estuviéramos en SQL Server, yo no sé si acá se puede hacer. Yo siempre les diría que utilicen users. Yo no sé si aquí se puede. Vamos a ver si esto funciona aquí en MySQL, en SQLite. No funciona. Habría que ver cuál es la conversión acá. Pero cuando están en base de datos SQL Server, ustedes utilizan el use y le dan el nombre de la base de datos. Entonces se aseguran siempre de estar en la base de datos correcta. Es fundamental. Muy bien, esto simplemente lo corremos y esperamos. Esto se va a tardar un ratito porque tiene 15.000 filas. Yo le di clic al play, así que en este momento mi máquina está haciendo algo.
No sé si mientras él hace lo que tenga que hacer, no sé si me siguen, tienen alguna duda o pregunta. Consulta finalizada. Ok, recuerden que yo les había dicho que cuando estamos en los editores de SQL, ¿verdad? En la vista de SQL, aquí tenemos el SQL, acá tenemos los resultados, aquí no nos va a mostrar nada porque no estamos haciendo un select, pero acá tenemos la ventanita de los status. Entonces, miren, como aquí me da el error del use, hay que buscar cuál es el equivalente en SQLite, y aquí me está diciendo que la consulta acaba de finalizar. Entonces, allí nosotros podemos ver los errores, podemos ver cosas interesantes. Esto aquí le damos refrescar, botón derecho y ¿dónde está? Actualizar esquema. Actualizar esquema. Me desconecto, me vuelvo a conectar. No hizo nada. Ya va. Esto venía para acá. Esto debería ocurrir. ¿Qué pasó aquí? Estoy aquí. Ejecutar. A veces pasa. Son cosas de tecnología. Y como estamos en vivo, no puedo cortar la parte donde falla y poner la parte que no falla. Yo lo edito, profe, después en el canal Entonces para vamos a ver subirlo. qué pasó acá. Esto tuvo que haberse ejecutado. Se está ejecutando. Claro, Zeneida, si lo que te permite es copiar y pegar. Ok, entonces ahora tienes que darle al botoncito de play, al botoncito azul este que está acá. Pero ya va, déjame ver algo antes de que lo vayas a hacer. Claro, es que otra cosa es que me estás pasando la ventana incompleta. Yo no puedo ver, es que pareciera que no estuvieras conectada a ninguna base de datos. Claro, mira, aquí te está diciendo, mira, no se puede ejecutar porque no está definida la base de datos. O sea, tienes que crear la base de datos y Sí, conectarla. disculpe, sí, 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 pero no sé cómo, no sé, o sea, yo creo que descargué el archivo mal, porque cuando yo me conecto para conectar, valga la redundancia, para conectarme a la base de datos y esto no me causa ese error, no me sale el archivo, o sea, me sale, ya le voy a pasar el capture de cómo me sale la descarga, rapidito. Ok, ok, pásala mientras yo reviso acá, ¿por qué no? Muy bien. Estoy en Chinox, ¿por qué no? ¿Será que esto borra el final? Vamos a ver algo. Porque no me está haciendo nada. Entonces, bueno, no está haciendo nada. Vamos a ver qué le pasa a esto. O sea, uno le daba allí clic y él lo hace todo perfecto. Vamos a ver qué le pasa. Profe, no sé si hay Dígame. que seleccionar todo el código. Claro, ahí no lo tiene, pero para asegurar, selecciónelo todo, todas las líneas, las no sé cuántas líneas que tiene ese, y lo ejecuta. Sí, Porque cuando se claro. pone el cursor en la primera, no sé para qué Es que haga cuando, todo. Puedes eso que seleccionar ahí está, desde la 24. sí, eso que está diciendo Claudia es muy importante cuando estamos trabajando con SQL. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros le damos play, él en teoría va a ejecutar todo el archivo. Claro. Pero si nosotros no queremos ejecutar todo el archivo, sino una parte del archivo, nosotros podemos seleccionar qué es lo que queremos que ejecute. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a ejecutar por parte. Yo Ah, voy a seleccionar acá las tablas, voy a ejecutar aquí las tablas y le voy a dar play. Ok, seleccioné las tablas y le di play, ahora sí me creo las tablas, miren. Seleccioné solamente la parte donde creamos las tablas. Entonces, ok, entonces miren esto, ¿no? Recuerden, si ustedes le dan play, él debería ejecutar todo el archivo. Si selecciona una parte y le dan play, él va a ejecutar solamente la parte seleccionada.
Entonces, yo voy a crear aquí los índices. No, los índices yo no los voy a crear todavía. Voy a seleccionar entonces desde el primer insert into hasta el final. Recuerden que este archivo tiene tres partes. Yo creo las tablas, tiene cuatro partes. Borro todas las tablas que existen, creo los índices, no, creo las tablas, creo los índices y después inserto los valores. Entonces yo lo que hice es que como no había nada, seleccioné solamente la parte de crear tablas, la ejecuté. Yo ahora voy a ejecutar solamente la parte de añadir datos, que es la parte de los insert. Me salté la parte de crear los índices, porque no vaya a ser que sean los índices los que me están dando problemas y no me está botando el error aquí. Vamos a esperar que termine. Zenaida, el tema es que descargaste la base de datos, entonces la base de datos tú la puedes conectar directamente, pero mira que la base de datos la tienes en descargas. Pásala a una carpetita, puede ser en tu escritorio, y te conectas directamente aquí. Cuando tú le das conectar, él te da dos opciones, crear base de datos nueva o abrir una base de datos existente. En este caso, como descargaste la SQLite, no. No, sí, no, está bien, este es el archivo de texto. Lo que no has creado es la base de datos, eso es lo que tienes. No has creado la base de datos. Te saltaste ese paso. Te saltaste ese paso. Tienes que crearla. Deja que termine allí para volverte a explicar cómo se hace, pero sí, básicamente le das clic donde dice base de datos y ahí te va a aparecer agregar base de datos o conectar base de datos. De nada. Y después sí lo vas a poder correr. Claro que eso se tarda muchísimo. A lo mejor este error es que se tarda demasiado y... Claro, esto lo hice yo hace días. No importa. Ahí se está ejecutando. ¿Alguien más tiene problemas? Vamos a aprovechar que esto se está ejecutando. Recuerden, tenemos cuatro partes aquí. Los drop tables no los ejecuté porque no habían tablas. Luego viene la parte de create tables. Esta parte sí la ejecuté. La sombrean, tienen que sombrearla bien para que no quede nada por fuera. Eso en el caso que ustedes le den play y no lo cree, porque como me está pasando a mí. Hasta aquí. No creo la foreign key, no las creo porque a lo mejor aquí también puedo estar recibiendo algún error que no me lo esté marcando. Algo importante, ¿qué hacen las foreign key? La foreign key mantiene la integridad referencial entre las tablas. Y dirán, ¿ese trabalengua qué significa? Ese trabalengua lo que significa es que si yo necesito insertar un artista, yo necesito insertar la canción de un artista y el artista no existe, no me lo va a dejar insertar. Yo tengo que insertar primero al artista o tener el código del artista y yo después poder insertar la canción. Por ejemplo, recuerden que aquí tenemos las canciones, ¿cierto? Y bueno, realmente aquí tenemos el álbum. Entonces hay un foreign key que me permite insertar la canción, pero el foreign key, la canción está asociada, aquí está asociada al álbum. ¿Lo ven? Si yo necesito insertar una canción y el álbum no existe, no me va a permitir insertar la canción. ¿Por qué? Porque necesito darle el ID del álbum. Y si yo el álbum yo todavía no lo he creado o no tengo el ID, no me va a permitir insertar la canción. Entonces, no sé si eso es lo que está ocurriendo, pero por si acaso, yo no he ejecutado los foreign key todavía. Entonces, miren lo importante que son los foreign key. Pues entonces, así tú mantienes integridad referencial, donde tú tienes canciones que no están en el aire. Cada canción tiene que pertenecer a un álbum. Y cada álbum tiene que pertenecer, pues tenemos un foreign key aquí, tiene que pertenecer a un artista. Eso quiere decir que si yo voy a insertar una canción, yo tengo que primero tener un artista, luego tener un álbum y luego poder insertar la canción. No es que yo voy a insertar la canción como sea. Que esto lo podrían hacer una base de datos no SQL. Una base de datos relacional no.
Entonces, esa es una de las pegas que tiene la base de datos relacional, mantener esa integridad referencial, asegurarse de que yo no puedo insertar registros y queden en el aire. Y por eso que vienen los temas de la normalización y las reglas de Koch y todo ese tema. Vamos a ver, esto todavía está andando allí. Miren, por temas de tiempo yo voy a interrumpir esto. Ya ustedes saben que pueden descargar el set de datos directamente ¿qué es lo que voy a hacer yo ahorita? Yo voy a desconectar esto y voy a conectarme a la base de datos que descargamos. ¿Ok? Recuerden que cuando estamos acá nosotros podemos hacer las dos cosas. Lo que hacemos por un tema de tiempo, se está tardando mucho y necesitamos el tiempo para explicar cosas. Entonces, descargamos, nos aseguramos de descargar, si ustedes están teniendo problemas de tiempo, o sea, si tienen más paciencia que yo en este momento, si no, descarguen el que dice .sqlite y ya tienen la base de datos. Igual me sirvió, que no era lo que tenía planificado hacer, me sirvió para explicarle el tema de los índices. Sí, correcto. Yo hice ese y de una vez tengo ya toda la base de datos. Con ese Sí, ya lo funciona tenemos ahí. perfectamente. Ahí está, ahí está. Muy bien, entonces me estoy conectando. Vamos a borrar esta para que no nos confundamos. Ya. Que ese borrado no es que me lo borra físicamente, es que me lo saca de acá de las bases de datos. Muy bien, entonces ya estoy conectado a la base de datos con la que vamos a estar trabajando, ¿cierto? Entonces voy a insertar una nueva hojita. Recuerden que una hojita de SQL la insertamos aquí. Además, profesor, son las cosas de hacer las cosas en vivo, ¿cierto? O sea, algo que se tardaba 2 segundos en crearse la base de datos, ahí estaba pegada. Quizás qué problema tiene. Muy bien, entonces ya una vez que estamos conectados a la base de datos, esta partecita de acá es donde nosotros podemos escribir el SQL, ¿cierto? Aquí escribimos el SQL, aquí vamos a tener el resultado de la consulta y aquí vamos a tener el estatus. Si funcionó o hay un error. Perfecto. Como estamos en consulta de datos, vamos a estar trabajando un poquito, vamos a ir calentando los deditos, trabajando con la tabla de Customer. Vamos a trabajar primero con esa tabla. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, lo primero es que la sentencia más sencilla es escribir un select, asterisco, from y la tabla custom, ¿verdad? La tabla custom. Muy bien. Esta es la sentencia más sencilla de utilizar en SQL. Si le damos play, se van a dar cuenta que nos está trayendo toda la información de esa tabla. ¿Qué hace esto? Extrae lo que le digamos que extraiga de las tablas. El asterisco es un comodín. En este caso está representando todas las columnas de esta tabla. From me está indicando o me va a indicar a qué tabla me quiero conectar y la tabla a la que me quiero conectar es la tabla custom. Entonces, yo con esta sentencia, que es la más sencilla de utilizar de todas, yo me estoy trayendo todas las columnas y todas las filas. ¿Cierto? Muy bien. Acá nos dijo que la consulta estaba finalizada. Eh, Aquí están viendo toda la información que nos está trayendo y se van a dar cuenta que en esta partecita de acá nos dice la cantidad de filas. Ahí tenemos 59 filas. Eso quiere decir que tenemos 59 clientes. ¿Cierto? Muy bien. Esto es lo más básico que podemos hacer en un select. Select asterisco from y la tabla a la que queremos traer. Muy bien. Muy bien. Asterisco. Es el comodín que me permite a mí traerme sin tener que especificar, traerme todas las columnas de una tabla. Algo importante, yo acá yo puedo pasar el from, lo puedo pasar para abajo.
¿Ok? Yo le puedo dar cierta estructura a lo que estoy haciendo y va a funcionar igual. Si yo coloco el from abajo y le doy a ejecutar, se ejecuta. En SQL Server y o sea, en el editor de SQL Server y en pgadmin, que es el de Postgres, si ustedes presionan F5, se ejecuta. Aquí no se ejecuta. Aquí tienen que venir con el ratoncito y darle clic aquí. Muy bien. Yo puedo reemplazar el asterisco por el nombre de las columnas. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar aquí custom. Esto es customer. Pero esto no debería ser customer. Esto debería ser. Ahí está, customer ID. Miren que también tienen que escribir la palabra completa. Tienen que escribir la palabra completa. En este caso, la columna, el ancho de la columna me estaba tapando parte del nombre. Pero yo sabía que eso tenía que tener ID porque sí. ¿Ok? Luego viene first name, viene last name. Fíjense que yo he reemplazado el asterisco por custom ID. Y yo también puedo poner acá, por ejemplo, coma para separar el nombre de las columnas y escribir first name. Acostúmbrese a escribirlo siempre exactamente igual a como está escrita la columna. Yo no sé si aquí, vamos a hacer una prueba acá. Sí, profe, porque A puede ver si dar me error, deja. ¿cierto? Disculpe, puede dar error si uno no lo escribe tal cual la columna que uno quiere extraer, ¿no? Debería dar error, SQLite lo permite. Que eso fue lo que probé. Dije, déjame probar acá si lo trae. Pero hay intérpretes que sí te da error cuando le escribes el nombre, no respeta las mayúsculas y las minúsculas. Definitivamente aquí no le importa. ¿Ok? Pero siempre tratemos de asegurarnos de escribirlas correctamente. Aquí porque nos los está permitiendo. También es como el punto y coma. Las sentencias SQL en teoría deberían terminar con punto y coma. Puede ser opcional si ustedes no van a tener más de una más de una consulta, más de un select o más de un algo. Ok, si yo voy a correr solamente esta sentencia, no es necesario que vaya a tener el punto y coma. Pero si debajo de esta sentencia hay otra sentencia, sí tienen que ir separadas por punto y coma. Ahora, creo que este SQLite tampoco te permite tener, o sea, SQLite no, el SQLite Studio creo que no te permite tener dos consultas al mismo tiempo. O sea, siempre te va a mostrar es la última. ¿Ok? Entonces fíjense que yo pude reemplazar el asterisco por el nombre de las columnas y él ahora me está trayendo las columnas que yo necesito. ¿Ok? Acá tenemos dos temas. ¿Qué pasa si necesito otra, otras columnas y ya le di a ejecutar, ahora no sé cómo se llaman? Bueno, coma no hace nada. Creo que si yo le pongo un alias a la tabla, él me trae los nombres, pero por ahora no vamos a ir a los alias. Este editor es muy bueno porque a mí me permite ver la tabla en el lado izquierdo y yo la puedo desplegar y puedo desplegar las columnas y aquí veo las columnas a las que tengo que hacer referencia. Entonces simplemente las voy transcribiendo, ¿cierto? First name, tenemos last name, no sé, vamos a poner aquí country. ¿Ok? Y si ejecuto, ya fíjense que él me trae solamente las columnas listadas y no todas. Si necesitan ver, si necesitan ver todas todas las columnas y no tienen el panel de la izquierda, bueno, le sale otra vez un select, asterisco, from, y miren algo acá, él me está marcando error. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les dije que si van a tener dos sentencias, tienen que separarlas con punto y coma. Si es una sola, el punto y coma es opcional, pero si hay dos, es obligatorio. Ahora, si yo le ejecuto acá, yo creo que él nada más que me va a mostrar, claro, él me está mostrando solamente, sí, me muestra uno solo. En en SQL Server, creo que te muestra las dos. Si yo tuviera dos consultas, él te muestra una ventana arriba con la consulta de arriba y una consulta abajo con la consulta de abajo. En este caso, este comportamiento es indiferente. Ahora, pero yo quiero verlas todas. Bueno, ustedes pueden seleccionar, ejecutan,
igual la tienen todas. Recuerden que si yo selecciono y le digo ejecutar, él va a ejecutar solamente la parte que está seleccionada. Y si yo no quiero tener, o sea, quiero mantener las dos consultas, pero yo no quiero que esta se esté ejecutando y no tener que estar seleccionando la de arriba, la podemos comentar. Ustedes saben que todos los lenguajes de programación, de alguna manera u otra, hay unos caracteres que a mí me permiten comentar una sentencia, ¿verdad? Aquí es el doble guión. Escribo guión dos veces y fíjense que cambia de color. Cuando cambia de color, que se pone así como en grisecito, eso quiere decir que está comentado. Eso quiere decir que aunque nosotros estamos viendo esta sentencia aquí, esta sentencia no se va a ejecutar. Si yo le digo ejecutar, ya no se ejecuta. Muy bien. No veo manitos levantadas, así que continúo. Miren, algo importante acá es que yo puedo hacer esto. Y esto es una locura, ¿no? Pero lo puedo hacer también. Acabo de escribir la lista de los campos que yo necesito, coma, y he puesto otra vez el comodín de asterisco. Y si yo esto lo ejecuto, ¿qué ocurre? Me trae Customer ID, me trae First Names, me trae Last Name y me trae Country dos veces, más todos los campos. Entonces, este es un comportamiento que tiene SQL que también es interesante. ¿Ok? Miren lo que hice. Yo le dije cuáles son las columnas que yo quiero. Me faltan columnas. No tengo esto aquí. Yo no voy a escribir otra vez el select asterisco. No, qué fastidio. Coma asterisco. Entonces, él me trae los cuatro campos que yo le estoy seleccionando, que son estos cuatro campos que están acá. Bueno, no son esos cuatro campos que están acá, son estos cuatro que están aquí, que son los que estoy indicando. Vamos a borrar todo esto. Acá yo le estoy seleccionando cuatro campos, él me está trayendo los cuatro campos. O las cuatro columnas, como se le dice ahora. Yo todavía tengo el nombre de los campos pegados. Pero fueron demasiados años de las cuatro columnas. Eh, pero al indicar el asterisco, ustedes recuerden que el asterisco me trae todas las columnas. Él no va a decir, no, pero es que ya va, es que esta columna ya me las pediste. No, el asterisco me trae todas las columnas. Entonces, ¿qué hace? Me trae todas las columnas. Pero se van a dar cuenta que las que ya están solicitadas me las va a duplicar. Y no es que me las duplica por duplicar, sino que también me les coloca un 1. Entonces yo tengo country sin el 1 y tengo country con el 1. Tengo last name con el 1 y tengo last name sin el 1. Y tengo first name con el 1 y tengo first name sin el 1. Lo que pasa es que estos dos acá, las columnas son muy pequeñas. Son muy poco anchas. Ahora las hacemos más anchas y fíjense que ahí está el 1. Entonces es un comportamiento que tiene SQL que también tienen que tenerlo, tienen que considerarlo. Se me dice que lo repita, imagino que era el tema del asterisco con los campos ya solicitados. Entonces, ustedes aquí ya pueden ver que pueden traerse o cómo se escriben los otros campos. Lo escriben y ya pueden quitar el asterisco. Pero voy a aprovechar un momento esto que tenemos aquí, que tenemos los campos con nombres duplicados, para introducir el tema de los alias. Y es que yo a una columna, yo le puedo cambiar el nombre. En la consulta, no en la tabla. Porque en la tabla yo se lo puedo cambiar con un alter, pero vas a cambiar la estructura de la tabla. Entonces, el alter no va. Vamos a cambiarle o vamos a asignarle un alias a la columna. Entonces, yo estoy trayendo la columna original, pero le estoy diciendo, mira, esta columna se llama de esta manera. O sea, le estoy poniendo un alias. Como cuando tenemos ese mejor amigo y le tenemos un apodo. Bueno, la persona se llama de una manera y le decimos, por ejemplo, yo me llamo Carlos Soto y ustedes me llaman a mi profesor favorito. Entonces, ese es el concepto del alias, ¿no? Exactamente, ese es el concepto del alias. Entonces, vamos a hacer algo aquí. ¿Cómo funcionan los alias? ¿Eso no? Nosotros tenemos el nombre del campo. ¿Perdón?
Está empezando a bajar. A alguien se le encendió el micrófono. Muy bien. Yo tengo acá el nombre de una columna, el nombre de la columna original. Este nombre no cambia. Siempre tenemos que hacer referencia al nombre de la columna original. Entre el nombre de la columna original y la coma que me separa del siguiente campo, yo voy a agregar un espacio en blanco. Ahora, dependiendo la implementación de SQL con la que nosotros estemos trabajando, y por buena práctica, siempre se recomienda colocar la palabra AS, ¿cierto? Y luego le colocamos el nombre o el alias que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, ese es el Customer ID. Yo no lo quiero llamar Customer ID, yo lo quiero llamar Cliente ID. ¿Ok? En SQLite yo esta palabra la puedo omitir, pero por buena práctica se recomienda siempre colocarla. Entonces, por ejemplo, otra vez, aquí tenemos Firstname, entre el nombre de la columna original y la coma, yo agrego un espacio en blanco, coloco la palabra as y coloco Firstname es primer nombre, ¿cierto? Es el primer nombre, ¿ya? Y ahora, ¿esto qué significa? Que si yo le doy clic en ejecutar, se van a dar cuenta de dos cosas. La primera, ya mi columna Customer ID no existe. O sea, no es que no existe, ¿no? Sino que ya no se llama así. O sea, porque la columna sigue existiendo. Acá tenemos cliente ID, que es el alias que yo le estoy dando a Customer ID, y tengo primer nombre, que es el alias que le estoy dando a First Name. Y lo otro que se van a dar cuenta es que como yo sigo usando asterisco, cuando él me traiga Customer ID, se van a dar cuenta que ahora Customer ID no tiene el 1 y First Name tampoco, porque ya no están duplicadas. Entonces no es necesario colocarle el 1. ¿Ok? Eso es importante. Eso es importante. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Yo voy a quitar de acá el asterisco. Incluso podría cambiar la SNAPE por apellido. Vamos a cambiar la SNAPE por apellido. Y vamos a colocar country como país. Algo también que importante, cuando estemos trabajando con este tipo de sentencias, ya sea aquí, ya sea en Python, etcétera, etcétera, tratar de no utilizar los acentos y las ñes. Por aquí no va a fallar. Si yo coloco aquí país con su respectivo acento, él no va a fallar. Pero nosotros sabemos si de pronto lo llevamos, no sé, a R o a Python o lo llevamos a PHP y de pronto empiezan a fallar. Porque tiene que ver mucho con el sistema operativo, un temazo ahí. Ya no es tanto como antes, pero la costumbre siempre de no utilizar caracteres especiales cuando estamos nombrando variables y estamos nombrando nombres de campo, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabemos que de la sentencia select nosotros podemos definir cuáles son las columnas que nosotros queremos traer y no solamente eso, sino que también le podemos dar un nombre o le podemos colocar un alias más representativo para lo que nosotros necesitamos. Porque a veces Customer ID se lee muy bien y First Name se lee muy bien, pero hay personas que escriben nombres de campo que uno dice no tiene ningún sentido lo que dice ahí. Entonces, bueno, podemos utilizar los alias para hacer esto. Muy bien. Entonces, ya nosotros podemos definir la cantidad de columnas que podemos traer, ¿cierto? Ok, podemos hacer lo mismo con la cantidad de filas, porque yo me estoy trayendo todas las filas. Me estoy trayendo 59 filas. Y yo no me quiero traer 59 filas. Yo me quiero traer solamente una parte. Pues si yo me traigo todas, entonces después a donde me las traigo tengo que filtrarlas. Por ejemplo, si yo quiero ver cuáles son los clientes de Chile. ¿Habrá clientes de Chile? Bueno, vamos a ver. Vamos a agregar una nueva palabra, ¿verdad? El where. El where me permite a mí filtrar por fila.
¿Cómo hago para filtrar por fila? Bueno, le escribo cuál es la columna por la que yo quiero filtrar o las columnas que yo quiero filtrar, que por ejemplo aquí tenemos country, y yo quiero que sea igual a Chile. Y yo no sé si aquí funciona con el do Chile. Vamos a ver si funciona con los dobles. Sí. Y cuando ejecuto, se van a dar cuenta que tenemos un solo cliente para Chile y se llama Luis Roja. Y su ID es el 57 y aquí tenemos uno. ¿Ok? Entonces, fíjense que utilizando el where luego del from, le ponemos la condición y podemos traerlo. Importante acá es que tenemos los operadores relacionales, ¿cierto? Que en este caso estamos utilizando la igualdad, pero también tenemos el tema de que podemos traer, por ejemplo, podemos utilizar los AND, los OR, las negaciones, o sea, podemos utilizar la tabla de la verdad. Entonces podemos hacer que esta prueba lógica sea tan compleja como nosotros la necesitemos. Déjenme ver una cosa acá. Ajá, Brasil, con Z. Brasil. Eh, de Brasil tenemos 5 clientes. Profe, una pregunta, bueno, una pregunta no, bueno, la sé, cuando se le hace el alias country y le colocaste país, eh, es igual cuando le dan a uno el apodo o el nombre por cariño. De ahí en adelante, pues cuando se hace un alias, se puede utilizar tanto el nombre original o como el alias. En vez de poner ahí where country Mm, Brasil, podríamos colocar ya, where país igual a Brasil, porque esa es la idea, ¿no? Después de colocar un alias, es que sea más fácil colocar. No va a dar error, o sea que es igual. Ujú. exacto. Muy bien. Y si hay Exactamente. error, por ejemplo, si coloca Brasil con S y si en la base de datos no está, o sea, No aunque me trae Brasil se nada. entienda, ese no te va a traer nada y te va a mandar un mensaje no de error, pero mira que en la abajo te dice consulta finalizada, pero está ahí un vacío. Exacto, cero. Aunque sí hay, pero está, es con Z, está en inglés. Exactamente. Mira, ¿sabes, Claudia, que me dejaste con una duda? Porque aquí no ¿Cuál? debería funcionar el alias. ¿Aquí qué? Aquí todavía no debería funcionar el alias. ¿Por qué? Pero me dejaste con esa duda. Porque lo ejecutó. No, que la idea después que tú renombres con un alias es que tú utilices ese alias, sino para qué pones el alias. Digo yo, bueno, yo lo Por, uso así, ¿Y en qué lo usan? En en Postgres. Postgres, ujú, y me funciona. O sea, Interesante. porque la idea de un alias es para eso, para que tú después luego lo Sí, utilices. pero es que ya va. No, es que no estoy diciendo que esa no sea la razón. Lo que pasa es que las consultas SQL se ejecutan el from, después se ejecutan el where, y después es que se ejecuta el select. Y yo el alias lo coloco en el select. No, primero, profe, primero ahí lo Entonces, ves, el select, después dice las columnas, el entonces claro. asterisco, el from y el where. O sea, no, Entonces, entonces, el orden, entonces ejecutas no, no, así. no, antes, From, antes. select, where. No, no, no. ¿Cómo? Select es primero siempre select. Lo tienes ahí, ahí en No. negrito. Select from where. Y Ok. creo que usted, ya eso iba. Si usted va al PDF, que vamos a aclarar eso un momentito, donde usted tiene la sentencia y el orden, todos los que están en paréntesis, vamos a, eh, creo que lo tienes en el PDF. Ok, aquí está. Mira, el orden, lo que pasa es que esto es por las implementaciones y estoy seguro porque lo que pasa es que en SQL Server creo que no lo puede, antes cuando yo lo utilizaba no lo podía hacer, yo dejé de utilizar SQL Server en el 18, no se podía hacer. Cuando tú ejecutas una consulta SQL internamente, se ejecuta primero el from, o sea, él ejecuta todo lo que él necesita, él trae, por ejemplo, tú necesitas la tabla customer, él trae toda la tabla customer. Luego de que él trae toda la tabla customer, él aplica el where, o sea, él la filtra. Y después que él la filtra, él aplica el group by y después le aplica el select. Entonces el select
todavía no se ha ejecutado cuando tú aplicas el where. O sea, te estoy diciendo, esa es la teoría de cuando yo lo utilizaba así. Me estoy dando cuenta que ya no es tan estricto como lo era antes. Pero ya va, eso es internamente para no enredar a la chica. Siempre en una consulta, porque usted no puede colocar from primero, o sea, si usted la coloca ahí, profe, más abajo, o hagamos un Sí. ensayo para con la chica, Ok, para que no se entienda. ya entendí lo que estás O diciendo, sea, claro. cuidado, exacto, cuidado porque él puede hacer, podemos Ok, exacto, ese era el que yo ok, quería. Siempre tiene que haber la primera palabra dentro de la sintaxis, tiene que haber un select. Luego las columnas, después viene un from, porque usted no puede comenzar con un from, aunque allá lo dice que el select va en el intermedio, pero ese es interno cómo procesa la lógica esa sentencia el manejador de base de datos. Pero la sintaxis tiene que haber siempre un select, un from, y en ese orden, cuando usted va a colocar un where, es después del from. Y si usted utiliza un group by, tiene primero que haber un where y después un group by. O sea, ese orden que está allí no lo puedes ok, intercambiar. Si usted va a utilizar, por ejemplo, ese seller, from, where, group by, el group by, el halving, el order by y el limit, si usted va a utilizar todas esas 6 sintaxis, tienen que ir en ese orden. Si no, le va a dar error. Creo que eso, por eso ok. me pareció bastante importante colocar eso allí. Buenísimo, buenísimo. Ahora quiero aclarar algo. Lo que estás diciendo, no voy a contradecir lo que estás diciendo, porque No. es cierto, cuando yo lo estoy escribiendo, tengo que escribirlo así. ¿Ok? Cuando yo lo estoy escribiendo, tengo que escribirlo así. Ahora, si ustedes están trabajando con un manejador de base de datos que respeta internamente el orden de la construcción de la consulta select, recuerden que primero va a ejecutar el from, luego el where. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes se acostumbran a escribirlo así, utilizando el alias en el where, aquí no les va a dar error. Pero a lo mejor en SQL Server, a lo mejor en Oracle, a lo mejor en MySQL, sí les va a dar error y se van a volver locos buscando por qué es el error. Entonces, recuerden, acá no está pasando nada, pero recuerden que para algunos manejadores de base de datos, probablemente sí les dé error. ¿Ok? Vuelvo a lo que dice nuestra profe. Cuando yo le escribo de esta manera. Este es el orden en el que yo la puedo escribir. Yo no puedo cambiar este orden. Pero recuerda que cuando estén trabajando con los alias, empiezan a tener errores, dependiendo del manejador de base de datos, recuerden que puede haber momentos donde el alias todavía no se ha construido. Entonces ustedes están llamando a una columna que todavía dentro de la consulta internamente no existe. Entonces son dos cositas allá. Habría que confirmar. A lo mejor ya eso, agregar una actualización y ya los manejadores de base de datos lo hacen. Pero antes no lo hacían. Antes le daba error. Muy bien. Rosani, ¿tiene la manito levantada? Hola, buenos días. Buenos Eso días. tiene que ver con lo estoy procesando así, no sé si estoy equivocada, lo de lenguaje tipado y lenguaje no tipado, ¿cierto? No, no, O lo de sea, los tipos. Ok, dime. porque cuando el SQL Server, que es el que yo conocí inicialmente, es tipado, entonces es única y Ujú, exclusivamente de esa forma que se puede escribir, incluso lo de las mayúsculas, los en las minúsculas genera error si uno lo escribe con mayúscula y minúscula. Me imagino que como exacto. este es un SQL como para practicar, como dice usted, que es más ligero, Ujú. permite esas modificaciones. ¿Será por eso? Claro, es que acuérdate que el SQL es un estándar, pero cada manejador de base de datos tiene su propia interpretación. Entonces, claro, tú puedes tener manejadores de base de datos que son más estrictos y otros que son menos estrictos. Entonces, por ejemplo, eh, SQLite también te permite escribir todo en minúscula. Claro, pero hay que escribir aquí Brasil. Y él igual me lo está interpretando. Pero hay manejadores de base de datos que esto no te lo van a aceptar. Entonces, por eso que les digo, o sea, tienen que tener cuidadito con eso. Entonces, el tema de los alias, si le, en el navegador,
motor de base de datos con el que estén trabajando, los alias les empieza a dar errores en los where, es porque él todavía no ha ejecutado el select internamente. Recuérdenlo, porque es muy claro esto. Internamente, él no lo ha ejecutado. Nosotros lo escribimos así igual, en este orden. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si las enredé, me disculpan. No, profe, todo bien. Muy bien. Sí, yo creo que lo más importante de Sí, todo es que esta clase está quedando grabada para repasarla mientras vamos practicando y qué bueno que se presentaron errores, ¿sabes? es que siempre tiene que Porque presentarse. ya ahí lo estamos viendo. Si todo hubiese sido perfecto, en lo que me da error me frustro. Pero qué bueno que se presentaron los errores. Yo siempre se los decía, están en tecnología. Tienen que aprender a lidiar con los errores porque es más los errores que los no errores. Eso quiere decir que nosotros vemos las cosas cuando las cosas salen bien, pero para que las cosas lleguen a salir bien, pasamos por un camino que es una montaña rusa. Muy bien, otra cosa que podemos hacer acá. Yo voy a quitar acá un momento el Word, o sea, no lo voy a quitar, sino que simplemente voy a ejecutar y no me sirve. Vamos a poner aquí un asterisco. Vamos a poner aquí un asterisco y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, tenemos este caso. Tenemos este caso. Tenemos stay y en algunos tenemos null. ¿Lo ven? Ustedes saben que el null es que falta valor. Y según las reglas de negocio, dependiendo de las reglas de negocio que tengamos, esos valores tienen que mantenerse como nulos o se pueden reemplazar. Pero bueno, eso es otro tema de conversión. El tema importante acá es que tenemos registros donde el state es null. Yo quiero saber cuáles son vamos a poner aquí state. Yo quiero saber cuáles son los eh, estado o provincia. Yo quiero saber cuáles son los clientes que no tienen el estado o la provincia asignados. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, nosotros podemos colocar acá el nombre de la columna, ¿verdad? Le decimos in, ¿ok? Esto es un operador que existe. No, perdón, in no, is. Y podemos colocar aquí el null, la palabra null. Y esto debería funcionar. Me trae solamente los clientes, que en este caso son 29, que en diferentes países, pero no tienen un estado asignado. Entonces, esto también es muy utilizado. Creo que este. No, este no es. Esto también es muy utilizado. Cuando yo necesito traer, cuando yo estoy auditando data y necesito saber cuáles son los que son null, extraerlo. ¿Qué más tenemos por acá? Podemos hacer negaciones. Y me trae todos los que estados no son null. Entonces, hay 29 con null y 30 sin null. Muy bien, ¿dudas, preguntas? Muy bien, muy bien. Tengo algo que decirles, que yo no sé si se han dado cuenta, pero ya vieron la hora Sí. Profe, y no hemos, y no hemos hecho nada. y no hemos hecho ya nada. Sí, parece que es que 2 horas es muy poco para esto. Bueno, La ya pregunta eso, que ya yo eso iba a pasó. hacer era si había una edición 2 de este tema.
de este taller? Mire, bueno, tienen la oportunidad, ahí podemos, claro, esto es un voluntariado y de verdad primero agradecerle al profesor Carlos estos 2 sábados de estar aquí, pero lo podemos conversar, puedo yo también continuar, depende. Ustedes en la encuesta, ahí hay un campo que pueden comentar ustedes cualquier cosa y si hay un grupo interesado en avanzar en esto, podemos evaluarlo. Así que, y vemos allí, pues, si entre los dos, entre el profesor Carlos y la disponibilidad que él tenga, y si no, pues veo también yo mi disponibilidad. Pero que sea lo más pronto, porque esto hay que tenerlo fresquito. Entonces podemos hacer un curso como para las que de verdad están interesadas, las que quieren de verdad ver lo de SQL Live. Dime, Deidre. No, totalmente. Tú sabes que estaba pensando de otra herramienta que aprendí también con un profesor que lo hacía de voluntariado. Y él lo que hizo fue compartir una guía de cómo hacer la carpintería y luego quedamos como en una comunidad que nos reunimos solo para resolver ejercicios puntuales. Entonces, quizás de esa manera también podemos aprovechar mucho más. Sí. Te la dejo ahí para que la evalúes y veas si te es eficiente de esa forma. Ok. De una manera sincrónica, entonces. Se Y da bueno, esto y muchísimas, uno, muchísimas gracias, Carlos, y de verdad, Claudia, también por toda su disponibilidad y su entrega. no sé, profe Carlos, cómo cerramos. Se quedó así como pensativo. Ahí está. Es que estoy viendo mi calendario. Ah, ya. Allí está en el chat el Chicas, 26. enlace del Bueno, formulario. Dejen allí la encuesta y lo miramos cuántas déjenlo. de verdad están interesadas, porque eso también es importante, el interés de ustedes y la disponibilidad de ustedes. Y, eh, Claro, y después lo conversamos, profesor Carlos, para que sí. no, sí, De antemano digo que si dicen que sí y me lo dicen lo más pronto posible, yo puedo el 26. Podemos ver un par de cosas allí y no pasa nada. Mira, nos faltaron muchísimas cosas por sí. hacer. Nos falta hacer los modificadores de consulta, nos falta trabajar con la parte de las funciones de agregado, que es sumar, contar, etcétera. Nos falta trabajar con los group by, que es fundamental trabajar con los group by. Y nos falta trabajar con los join. Entonces falta mucho. Entonces, ustedes respondan la encuesta y yo simplemente las escucho. Sí, Y no quiero que pues, no quiero que se quede allí. sí, sí. Pero buen inicio, ¿verdad, profe? De verdad, bastante, bastante genial. 100%. Ahí está la encuesta, la llena y ahí tienen un campo para que ustedes comenten o también qué temas quisieran ver. Me imagino que esto, pues, profundizar más lo de SQL. Teneida, adelante. Y Hola, vamos. buenas. Ujú. Disculpen. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque se entiende que esto es un voluntariado y sabemos lo valioso que es esta información. No sé, profe, usted diga sí o no. O sea, igual yo tengo que ver el video otra vez porque si bien es cierto que esta parte es muy fácil, al final nunca pude hacer lo que usted me dijo, pero para yo no perder el hilo de lo que se está haciendo, preferí como dejarlo y volver a ver el video. Entonces la pregunta es, una vez que nosotros hagamos la tarea, nosotros, no sé, quizá podríamos enviárselo a través de su Instagram o algo, o sea, por último, un capture o algo, no paso por paso de las cosas que no se entendieron, sino simplemente ya la tarea hecha. No sé si me explico, no sé si se podrá también. O dejarlo para el 26 como usted está diciendo que tengamos el otro taller. No tengo respuesta. Ah, disculpe, ya. No Teneida, tengo respuesta. Mira, vamos a esperar un mira, ratito. lo que pasa, yo te voy a decir que por experiencia, la mayoría de las veces, porque recuerden que hay un contexto, que hay personas que son, por ejemplo, a mí me encanta trabajar, me encanta estudiar con los manuales técnicos, pero hay personas que no lo hacen. Entonces, por experiencia, cuando mejor han funcionado
lo que están diciendo, que yo lo conozco como paso a paso, que nosotros era una técnica que utilizaba mucho en nuestro bootcamp, funcionan mejor cuando van juntos. A la explicación con el paso a paso. Porque entiende la explicación, salen los errores que se van resolviendo directamente y luego el paso a paso es una guía de hacer. Esa es mi experiencia. Hacer el paso a paso, por lo general la gente lo que hace es que lo coloca y a lo que le da el primer error, ya, chao, Claro, quedó allí. entiendo. Correcto. Es más, quisiera consultar ahorita que me hizo el del paso a paso. Yo el sábado pasado compartí un recurso de Desafío Latam que es un paso a paso y quiero saber el comentario de ustedes, cómo les fue. ¿Es mejor ese así, paso a paso, o una clase como la estamos dando en estos del taller SQL el sábado pasado y esto? O sea, vamos a ver cómo está la encuesta ahí en el chat. ¿Cómo le gusta? ¿Un paso a paso así interactivo como esa herramienta o una clase en vivo? Una clase en vivo, claro. Rosandi se ríe. Claro, por eso es lo que yo acabo de decir el profesor. El paso a paso, si no te da error o no lo comprendes, a veces te frustra o te da un error y te frustra y queda allí. Entonces, claro, el iniciar, para iniciar, es mejor una clase en vivo y que te digan, que te lo estén explicando. Eh, entonces, ahí está el detalle. De todos modos, vuelvo. Usen esa herramienta del SQL interactivo. Ahí pueden aprender el lenguaje, ¿ok? Y después es saber utilizar el manejador de base de datos. Pero el concepto así de SQL lo tienen allí. Así que quedamos en avisarles cuándo lo puede hacer o Carlos o yo, a ver cómo lo hacemos, o entre los dos o independiente, pero, y por supuesto, acompañado de todas ustedes, las que quieran participar. Así que gracias, profe. Ahí están los datos del profesor Carlos. Síganlo, ahí también está en LinkedIn, lo pueden agregar. Y todos activar nuestra cámara para la foto respectiva, para que quede la evidencia que aquí estuvimos este sábado, todas estas mujeres interesadas en el taller SQL. Y de verdad, muchas gracias a todas por ese compromiso que tienen en la formación para el análisis de datos. Bueno, no, ahí creo que aquí quedamos hermosas y de verdad, muchas gracias. Ahí No, está gracias la a ustedes. encuesta, creo que Yo creo que seguro sale está. clase, ¿viste? Por lo que se ve en el chat. Sí, parece que sí sale la clase, profe, así que bueno, ahí veremos. Así Si no que es este mes, al principio de agosto, vamos a ver los compromisos entre el profesor y el nuestro, pero podemos continuar con la siguiente. Yo creo que sí hace falta para que se cierre un poquito la parte básica de SQL. sí va. Nada, niñas, que tengan un feliz fin de semana, profesor, gracias. También No, saludos gracias a ti a por darme el Jenny. espacio. A Jenny también un abrazo, que la queremos mucho en nuestra comunidad también, y a todas ustedes agradecidas por el llamado a este taller. Gracias y feliz fin de semana. Chaito.